El Santo Grial ya fue tema de mucha discusión entre cristianos y científicos. ¿Qué fue realmente el Santo Grial? ¿Y qué poderes le fueron atribuidos a este cáliz? La copa de Cristo, que a diferencia de esta, que está bastante cruda, porque es de la época de bronce temprano, tal vez era un poco más fina, como en este caso esta alfarería del primer siglo, pero no tenía mucha diferencia, era sin decorar, bastante sencilla, y se le ha adjudicado un poder especial. Las tradiciones posteriores alegaban que ese Santo Grial, esa copa donde Jesús había bendecido a los discípulos, él había tomado, tenía algunas características especiales. Otros arguían que el Santo Grial era otra copa o vasija que fue utilizada en la crucifixión para recoger la sangre de Cristo. Hay una tendencia en el ser humano a venerar las cosas, pero la copa es un instrumento más, así como lo fue las vasijas que se usaron para transformar el agua en vino en las bodas de Caná, o como la barca en la cual Jesús navegó por el mar de Galilea, o como las cestas donde se colocaron los panes y los peces cuando se alimentó a la multitud. O sea, es un instrumento más, no tiene algo en especial. Pero la tradición dice que quedó en manos de José de Arimatea, que allí se conservó algo de la sangre de Jesucristo, y que en aquellos que la tenían y que eran fieles les producía grandes beneficios, como mantener los alimentos o bien producir sanamiento. En algún momento dado las tradiciones convergieron, y entonces la copa que usó Jesús se convirtió en la misma copa o vasija que fue utilizada para la sangre de Jesús. Y durante la época de la Edad Media hubieron muchas tradiciones en relación con los templarios, en relación con otras órdenes católicas. Una de las justificaciones de parte de los cruzados en sus campañas bárbaras en muchas ocasiones, la mayoría de ellas hacia la Tierra Santa, fue tratando de buscar este Santo Grial. Y esa búsqueda, la cual algunos alegan que llegó a tener frutos en algún momento dado, realmente era una quimera, era más un mito en relación a justificar tal vez la guerra o explotar la religiosidad de algunas personas y su sinceridad para tratar de encontrarlo, y rodearon muchas tradiciones, muchas leyendas de que garantizaba la eternidad, garantizaba poder, era una oportunidad de obtener la vida eterna. Todo eso llenó la imaginación de muchos devotos y peregrinos que fueron al Medio Oriente tratando de encontrar el Santo Grial o poder tener acceso a algunas de las reliquias que tienen que ver con la vida de Jesús. Las tradiciones sobre el Santo Grial fueron las que incentivaron su búsqueda. Pero, ¿existe alguna evidencia de que haya sido encontrado? ¿Sobre qué documentos se fundamentan estas tradiciones sobre la copa de Cristo? La tradición dice, como dijimos antes, que quedó en manos de José de Arimatea y de alguna manera llega a Inglaterra, y entonces hay todo un movimiento y una tradición de que dentro de la corte del rey Arturo se buscó el Santo Grial para justamente obtener los beneficios que este otorgaba, y que finalmente fue encontrado, etcétera. Pero por lo que dicen los historiadores, aparentemente esto deriva en realidad de una tradición celta que fue como cristianizada, se le cambian los actores y se establece toda esta tradición con respecto al Santo Grial. Cristianos de diferentes épocas le dedicaron mucho tiempo y mucha fe al tema del Santo Grial. Sin embargo, hoy son bien pocos son muy pocos los cristianos que le dan valor histórico al Grial. Realmente nunca existió, no tenemos evidencia de que haya existido. Sí, Jesús debió haber utilizado alguna copa en aquella noche, pero no tenemos ninguna razón para creer que esa copa fue preservada ni siquiera. No tenemos razón para creer que esa copa era especial sobre ninguna otra copa
anteriormente utilizada por Jesús o utilizada por cualquier otra persona del primer siglo. Pero en realidad, más allá de la tradición, no existe otra cosa, y es natural que en aquellos días, estamos hablando de la Edad Media, donde surgen todas estas creencias, había mucha superstición, y según algunos historiadores, por ejemplo, en una misma ciudad de Europa uno podía encontrar la suficiente cantidad de astillas de la cruz de Jesús como para construir un barco. O sea, había mucho engaño de por medio, mucha superstición, y eso de tener algo que hubiera asado a Jesús parecía que le daba un toque mágico a aquella persona que lo obtenía, ¿no? Así que no podemos asegurar que esa copa fue preservada a través de los siglos, sino que se descartó. Y hoy muy pocas personas le darían valor histórico a la tradición del Santo Grial o de una copa especial durante la Santa Cena. La Biblia es el primer documento que relata la Santa Cena y que presenta la copa de Cristo. De acuerdo con las Escrituras, ¿qué importancia espiritual tiene la copa y la sangre de Cristo? Lo cierto es que en sí la copa, desde el punto de vista bíblico estoy hablando, no tiene mayor incidencia, simplemente se la menciona al pasar, que se utilizó y nada más. Ahora, con respecto a la sangre de Cristo, o la representación de la sangre de Cristo, en el caso de la Santa Cena a través del jugo, sí, hay mucho significado, tiene una aplicación religiosa, teológica. La sangre emana la vida. La sangre era muy especial en el ritual judío. La sangre era utilizada como un elemento de purificación y como un elemento que ensuciaba. Durante el año, la sangre de corderos, de carneros, de bueyes, de palomas, de animales, venía y traía corrupción o traía al santuario los pecados. Los que eran devotos tienen que poner sus manos sobre la mano del cordero o del animal y confesaban sus pecados. Había un traspaso, una transmisión de pecados desde el pecador hacia esa criatura. Y de esa criatura, la sangre cargaba ese sucio o esa corrupción, y esa sangre entonces ensuciaba el santuario. Ellos tomaban, la palabra hebrea es sarik, ellos tomaban de la sangre, la ponían sobre los cuernos del altar, y más adelante esa sangre entraba hasta el lugar santo. Esto sucedía en el atrio, llegaban al lugar santo, y frente al lugar santísimo se ensuciaba. Se echaban estas gotas de sangre que ensuciaba el santuario, corrompía el santuario, lo hacía inmundo el santuario hasta cierto punto, porque estaba llevando los pecados al santuario. Es interesante notar que un día al año, en el día de las expiaciones, Yom Kippurim, la sangre entonces tomaba otro significado. Ahora la sangre no corrompía, ahora la sangre no ensuciaba como antes, que era de afuera hacia adentro. Ahora, cuando se dedicaba este carnero, que representaba al ungido, que representaba a Christos, ahora esta sangre es llevada al lugar santísimo. Y desde el lugar santísimo, esta sangre se convertía en una esponja que comienza a limpiar. Y entonces se limpia el lugar santísimo, sobre el propiciatorio cae la sangre, se limpia el lugar santo, se limpia el atrio, y finalmente es expulsado el pecado fuera del campamento. Así que Jesús tiene en su sangre ambos significados. Antes del Calvario, él carga los pecados, ensucia, es sucio, es considerado pecador. El libro de Isaías, capítulo 53, nos dice que Él fue molido por los pecados. Cargar el pecado de nuestra paz fue sobre Él. Él cargó esos pecados. Y esa sangre, después que corrompió, ahora se convierte en una sangre purificadora. Desde el punto de vista de la Santa Cena propiamente dicho, el apóstol Pablo dice, haciendo referencia al momento en que Jesús da el jugo de la vida, dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Por eso es que la Pascua ahora espiritual es tan importante, porque la aplicación
era una aplicación constante, según como el día de la expiación, anteriormente una vez al año, era aplicado. Ahora la Pascua, que ocurría más frecuentemente en la Santa Cena, ahora los cristianos reciben esa purificación, esa santificación a través de participar de la sangre, el símbolo que allí se consumía, la sangre de Cristo, y ellos podían ser purificados gracias a la sangre que había sido derramada finalmente por ellos. O sea, como que Jesús implanta esta ceremonia y establece estos emblemas para que recordemos su sacrificio, para que recordemos que Él murió por nosotros y lo que eso representa en el plan de salvación que Dios tiene para la raza humana.